Ahí está. Ahora sí, vamos al pizarrón. Decíamos, la condensación aldólica es útil cuando es el enolato de un carbonilo que ataca al mismo carbonilo, eso conduce a un único producto de reacción. Cuando es el enolato de un carbonilo que ataca a un carbonilo distinto, pero ese carbonilo que funciona como electrófilo es no enolizable, no tiene hidrógenos en alfa, ahí también se obtiene una única reacción. Y el último paso, el último caso, perdón, es cuando ocurren ciclaciones intramoleculares. ¿Qué es esto de las ciclaciones intramoleculares? Y lo vamos a ver directamente sobre un ejemplo. Vamos a hacer el ejercicio 7A, el inciso 4I. ¿Qué es este? Tienen este dicarbonilo, que fíjense que es la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, es la 2,7 octanodiona, que se hace reaccionar, vamos a ponerlo de esta forma, primero con hidróxido de sodio en THF, y en un segundo paso vamos a imaginar que se puede, que se agrega un protón de un ácido débil. Entonces, lo importante es reconocer todos los hidrógenos potencialmente enolizables en esta molécula. Fíjense que los hidrógenos que son potencialmente enolizables, que podrían formar un enolato, son estos 4. ¿Sí? El problema se me simplifica porque esta molécula es simétrica. Entonces, si lo pienso para 2, ya lo estoy pensando para los 4. Entonces, ¿qué puede pasar en este caso? Lo que puede pasar es que una mitad de una molécula me esté generando un enolato y por lo tanto comportándose como un nucleófilo, y eso me ataque a la otra mitad de la molécula que me esté funcionando como electrófilo, dando una especie de condensación aldólica intramolecular. Bueno, entonces la primera cuestión es, si yo tengo dos hidrógenos potencialmente enolizables, este y este, fíjense que esos dos tienen el mismo valor de pK sub A, los dos tienen pK sub A 19, ¿cuál es el que se va a formar? Entonces, lo primero que tengo que pensar que estas reacciones de condensación aldólica intramolecular conducen a ciclos que tienen 5 carbonos o 6 carbonos, ¿sí? Es decir, no se forman ciclos que tienen 4, ciclos que tienen 7, ciclos que tienen 8. ¿Por qué? Los ciclos que tienen 4 son ciclos que tienen mucha tensión anular, porque estamos deformando mucho los ángulos de enlace de los enlaces carbono-carbono. Los ciclos más grandes, los ciclos de 7 y los ciclos de 8, no se forman por una cuestión entrópica. El nucleófilo no se encuentra con el electrófilo porque ya están muy separados. Entonces esa pista me puede servir para pensar, vuelvo a poner la molécula, ¿quién ataca a quién? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fíjense, si se forma este enolato, y pienso que este es el que se va a comportar como nucleófilo, y este se va
comportar como electrófilo, eso conduciría a un ciclo que tendría ¿cuántos carbonos? Contemos, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Esto daría un ciclo con 5 átomos de carbono. Nuevamente, vuelvo a contar. ¿Por qué? Porque tendría este carbono atacando este, y ahora cuento los carbonos que hay en el medio. 1, 2, 3, 4, 5. Esperen que me parece que me tragué un carbonilo, ¿no? Porque, no, está bien. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Bueno, esa es una posibilidad. O sea que en este caso, esta posibilidad está ok, estaría permitida. Vea, analicemos la otra. Analicemos la posibilidad ahora. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 7. Analicemos la posibilidad de que este enolato ataque este carbonilo. Si ocurriera eso, esto conduciría a un ciclo de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O sea, tendería a formar un ciclo de 7. Y dijimos que eso no está favorecido. ¿Sí? Entonces, ¿cómo pienso este problema? Yo tengo el compuesto dicarbonílico, ¿sí? Y es totalmente cierto que estas dos posiciones son enolizables y tienen el mismo valor de pK sub A. Y es totalmente cierto, perdón, voy a ponerlo así, que si yo pongo hidróxido de sodio, el THF, pongo de esta forma para indicar que la formación del enolato no es cuantitativa, se me forme una mezcla de los dos enolatos. Se me forme tanto este como el otro. El tema es que este no reacciona, mientras que este sí reacciona. ¿Cómo va a reaccionar este enolato? Ataca esta posición y esto rompe el par de enlace carbono-carbono. ¿Sí? Si quieren, para tratar de construir más fácilmente el ciclo que se va a formar, reordenemos esta molécula de la siguiente forma. Lo único que voy a hacer es girar alrededor de estos enlaces. Fíjense, tengo 1, 2, 3, 4 metilenos. 1, 2, 3, 4 metilenos. Y después, ¿qué viene? 1, 2, 3, 4 metilenos. Después viene el carbonilo. Esto que está acá es lo mismo que escribí abajo. Acá tengo la carga negativa. Y esa carga negativa, ¿dónde va a atacar? Esa carga negativa va a atacar la densidad positiva de ese carbonilo. O sea que lo que voy a tener es un ataque sobre esta posición. ¿Por qué lo escribí de esta forma? Porque lo que estoy intentando convencerlos de que ahora es más fácil escribir lo siguiente. Este movimiento que está acá es el que me permitió la formación de este enlace carbono-carbono. ¿Sí? Fíjense
que este metilo que está acá es este metilo que está acá. Y el alcoholato que está ahí proviene del carbonilo que está acá. ¿Sí? De forma tal que si ahora le pongo un protón a esto, sigo en la otra página, ¿qué obtendría? Obtengo este alcohol, ¿sí? Pero ¿qué tengo que acordarme? Me tengo que acordar de que acá tengo todavía hidrógenos disponibles, con lo cual puede ocurrir la eliminación de agua de la condensación aldólica. Es decir, ¿esto que me va a dar? Me va a dar esta cetona alfa beta insaturada. Más agua, por supuesto, ¿no? Entonces, fíjense que armé un ciclo, por eso la reacción es una reacción de ciclación. Por supuesto, como lo hice a partir de una condensación aldólica, en algún lado me tiene que quedar un carbonilo alfa-beta insaturado. ¿Sí? Ahora quiero que piensen en estos mismos términos el ítem 6i, que es este compuesto icetónico, en las mismas condiciones, hidróxido de sodio, THF. A ver qué les parece que se puede formar. Tómense unos minutos y piénsenlo.
Bueno, ¿salió algo? ¿Mm? A ver, intentemos pensarlo juntos, de la misma forma que pensamos el otro. Nuevamente, lo primero que vamos a hacer es intentar ver cuáles serían los hidrógenos enolizables. Otra vez, en este caso, tenemos una molécula simétrica, así que pensemos que tenemos dos hidrógenos potencialmente enolizables que tienen el mismo valor de pK sub A, que esos hidrógenos enolizables son los que podrían corresponder a potenciales nucleófilos que ataquen a este átomo de carbono carbonílico que se va a comportar como electrófilo. Entonces, si el enolato es el enolato del metílico, el que se forma, fíjense que si este ataca acá, el ciclo que se formaría sería un ciclo de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esto conduce a un C8, que no se forma. ¿Qué pasa si pienso en el otro enolato? Si este enolato ataca este carbonilo, se formaría un ciclo de 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? El ciclo de 6 átomos de carbono sí que se puede formar. Entonces escribamos esa posibilidad. ¿Cómo le escribimos? Volvamos a poner el compuesto de partida. Entonces ahora imaginemos que en presencia de hidróxido de sodio tetrahidrofurano, el hidrógeno, aunque se van a formar los dos, ¿sí? Podemos imaginar que el hidrógeno, o podemos escribir que el hidrógeno que se formaría sería el del enolato del metileno, que es el que nos interesa. Y ahora ese enolato de metileno va a atacar a este carbonilo, que es el que tiene densidad de carga positiva. Pero escribamos esto de una forma, si quieren, más amigable para intentar pensar cómo sería ese ciclo. Fíjense nuevamente, solo voy a producir giros alrededor de estos enlaces carbono-carbono. Tengo en el medio 1, 2, 3, 4, 5 metilenos. 1, 2, 3, 4. Y ahora vamos a poner para 5 metilenos. Y después viene el carbonilo. 1, 2, 3, 4, 5. El enolato lo tengo en esa posición. Y es este enolato el que ataca ahí. Y entonces, fíjense, el ciclo que se va a formar va a ser un ciclo de 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, ¿eso a qué va a dar lugar? Va a dar lugar a este ciclo. El nuevo enlace que se formó es este enlace carbono-carbono. Ahora pongo un protón, y al poner un protón paso el alcohóxido al alcohol, y entonces, como tengo hidrógenos en esta posición, ocurre la reacción de eliminación de agua y me da el producto de la condensación aldólica. ¿Sí? Termino con un ciclo de 6 carbonos, o sea, terminé ciclando. Fíjense que si uno pensara dónde está la estructura de los productos en los reactivos, la tenemos acá. Y este es el nuevo enlace carbono-carbono que formamos. ¿Sí?
Bueno, esta es como la última aplicación que tenía para contarles de la condensación aldólica. La parte C, perdón, la parte B de este mismo ejercicio sobre el cual estamos dando vueltas desde hace rato, solo hago como un ejemplo el ítem B. Fíjense que les dice, propongo una reacción o secuencia de reacciones para obtener los siguientes productos. Es decir, tenemos que pensar para atrás. Pensar para atrás, ¿qué quiere decir? A mí me dan el producto, me dicen que quiero obtener esto. Lo que me preguntan es a partir de qué reactivos. Esto es lo que se llama retrosíntesis o pensar para atrás la reacción. Entonces, ¿qué es lo que uno aspiraría? Uno aspiraría a que se den cuenta que ahí tienen un carbonilo alfa beta insaturado y entonces eso quiere decir que esto viene de una reacción de condensación aldólica. ¿Entre quién y quién? Y entre este enolato y este carbonilo. O sea, uy, ¿en qué me fui? Este ataca ahí. ¿Sí? Y ahora, ¿qué hacemos? Escribimos la reacción en el sentido sintético. Este es el análisis retrosintético. Retrosintético quiere decir al revés de la síntesis. Ahora escribimos en el sentido sintético. Entonces, en el sentido sintético, tomamos ciclopentanona, hacemos el enolato con LDA, por ejemplo, THF, menos 78 grados centígrados, se me forma el enolato. Ahora volvemos a poner un segundo mol, un segundo equivalente de la ciclopentanona, ocurre este ataque. Ahora ponemos un protón. Al poner un protón se me forma el alcohol. Como tengo un hidrógeno en esa posición, se elimina agua y obtengo el producto que me piden formar. ¿Sí? Bueno, el resto se los dejo para que piensen en casa a ver cómo los podrían obtener. Porque lo que quiero es avanzar un poquito y presentarles una nueva reacción que se llama adición de Michael. Los problemas que vienen a continuación, que son los problemas 8, 9, que tienen espectros. Espectros son esos dibujos que les aparecen, se llaman espectros infrarrojos. Lo vamos a discutir al final de la materia. Nos lo vamos a saltear, precisamente porque reorganizamos las unidades para ver espectroscopía infrarroja al final. Así que los vamos a dejar entre paréntesis y vamos a arrancar en el problema 10. Pero para poder resolver el problema 10, lo que quiero introducirles es una nueva reacción de formación de enlaces, que es la adición de Michael. Si quieren, la adición de Michael la podemos pensar alrededor de la siguiente pregunta. ¿Cómo aprovechar los carbonilos alfa beta insaturados de la condensación aldólica?
quiero decir con esto? Nosotros ya sabemos cómo hacer este tipo de compuestos. ¿Por qué? Porque les decía recién que siempre que veamos un carbonilo alfa-beta insaturado, podemos pensar que esto podría provenir de una condensación aldólica. Lo que vamos a discutir ahora es qué pasa cuando tengo un carbonilo alfa-beta insaturado y en realidad ese carbonilo es un carbonilo. Discúlpeme un segundo, me están llamando, enseguida vuelvo a la clase. Discúlpenme. Bueno, lo que les decía es, lo que vamos a pensar ahora, ¿qué pasa cuando tengo un carbonilo alfa-beta insaturado? Y en realidad, esto que les voy a decir sirve tanto para aldehídos y cetonas, como también para ésteres. O sea, R1 podría ser en este caso un grupo alcoxi. ¿Qué pasa cuando atacamos estos compuestos alfa-beta insaturados con un nucleófilo? Lo que vamos a ver es que ese nucleófilo ataca esta posición, este carbono, que se llama posición 4, porque se empieza a contar, es una numeración relativa, se empieza a contar desde el oxígeno sería 1, el carbono sería 2, este sería 3 y este sería 4. Entonces lo que vamos a ver que ocurre es que se ataca la posición 4, se forma el producto de la adición y se genera un nuevo enlace, en este caso, carbono nucleófilo. Acá me queda una carga negativa producto de la ruptura de este enlace pi-pp carbono-oxígeno, que en presencia de un protón y conduce a esto. ¿Sí? Fíjense, estamos aprovechando lo que obtuvimos antes, porque estos carbonilos alfa-beta insaturados, donde vienen de la condensación aldólica, ahí ya tenemos un conjunto de carbonilos alfa-beta insaturados. La pregunta que nos podemos hacer nosotros es quiénes son los nucleófilos. Bueno, vamos a ver que como nucleófilos se pueden usar enolatos
tanto de aldehídos, de cetonas o de ésteres. ¿Eh? Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Lo que quiero discutir con ustedes es por qué cuando tengo un carbonilo alfa beta insaturado y lo ataco con un nucleófilo, ¿por qué ese ataque ocurre sobre la posición 4 y no sobre la posición 2? Fíjense que si uno pensara en las posiciones que tienen densidad de carga, la inmediata que a uno se le ocurre es el carbono carbonílico. Ahora, ¿por qué un nucleófilo atacaría la posición 4? ¿Eh? Entonces, bueno, esto más prolijo. La explicación, como siempre, que tenemos dobles enlaces conjugados, está, la puedo imaginar pensando en estructuras resonantes alternativas. Fíjense que puedo escribir una estructura resonante donde el par de enlace pi-pp lo paso a esta posición y construyo un doble enlace y rompo el enlace pi-pp carbono-oxígeno y me dejo una carga negativa en esta posición. Eso me genera una estructura resonante alternativa, es esta. ¿Y eso qué me está diciendo? Lo que me está diciendo es, sobre la posición 4, hay una densidad de carga positiva. Entonces, puede atacar un nucleófilo. Cuando ese nucleófilo es un enolato de aldehído de cetona o de éster, el ataque es sobre la posición 4. Cuando el nucleófilo es un nucleófilo, los químicos decimos más duro, mucho más nucleofílico, en general el ataque va a ocurrir sobre la posición 2. Eso lo vamos a ver más adelante. Lo que me importa ahora es que si yo tengo un sistema como este, un carbonilo alfa beta insaturado, y ahora lo ataco con otro enolato, el ataque va a ocurrir sobre la posición 4. Lo que se va a formar es un nuevo enlace carbono-carbono. Eh, Esperen, me tragué un carbono, discúlpenme. Voy a borrar esto. Esto es así. Bien. Esto sería así. ¿Sí? Me quedaría una carga negativa en esta posición, el nuevo enlace carbono-carbono que formé es este, y ahora cuando pongo un protón, lo que paso a obtener es esto.
Fíjense que en realidad aquí pongo un protón, pero como me quedó un enolato, podría haber puesto otro electrófilo. Por ejemplo, podría haber puesto un halogenuro de alquilo y hubiese tenido una reacción de alquilación sobre esa posición. Vamos a hacer algunos ejemplos, ¿sí? Vamos a hacer el problema 10, ítem I, que nos dicen que partimos de ciclopentanona y hacemos primero un primer paso con terbutóxido de potasio, que es la base terbutanol, y en un segundo paso agregamos este butenona. Agregamos un, un carbonilo alfa-beta insaturado. ¿Sí? Fíjense que el carbonilo alfa-beta insaturado va a ser el que proviene de una condensación aldólica. Funciona como electrófilo. ¿Sí? Bueno, escribamos esta reacción por pasos entonces. Tenemos la ciclopentanona. Si a la ciclopentanona la ponemos con terbutóxido terbutanol, lo que se va a formar es el enolato. Ahora, este enolato que se va a comportar como un nucleófilo, ¿a quién va a atacar? Va a atacar a la butenona, perdón, que es lo que introdujimos en el segundo paso de reacción. Entonces, el enolato ataca la posición 4, el par de enlace pi-pp se rompe y me queda una carga negativa en esa posición. Y lo que me queda, perdón, tendría que haber puesto en rojo, lo que me queda es esto, ¿sí? Hacia esto le pongo un protón, me queda esto. Fíjense que lo interesante que el producto de la adición de Michael es en general un compuesto dicarbonílico, donde los dos carbonilos están separados, contémoslo, si este es si llamamos carbono 1 a este, 1, 2, 3, 4, 5. Cuando uno vea dos carbonilos separados por 5 átomos de carbono, eso tiene que ser una pista, esto tiene que ser una señal de que el producto puede provenir de una adición de Michael. ¿Sí? Bueno,
Teniendo eso en mente, lo que quiero que hagan ahora es el ítem II. En el ítem II tenemos esto. Cuando ustedes vean pH, pH es fenilo, ¿sí? O sea que fenilo es esto, acuérdense. O sea que lo que me están diciendo es, tenés acetofenona, primero se hace un paso con terbutóxido terbutanol, después se hace una reacción con esta ciclohexenona, y después el último paso es el agregado de ioduro de metilo. Entonces, tómense unos minutos e intenten pensar esta reacción. Profe, ¿puedes poner un segundito la diapositiva anterior? Sí, claro, sí, Ahí está, profe, gracias. de nada.
Bueno, ¿salió algo? ¿Lo intentamos? ¿Cómo arranca esto? Arranca como siempre con la formación del enolato. ¿Sí? O sea, tenemos la acetofenona, que naturalmente tiene estos hidrógenos que son acídicos. Entonces, si le ponemos terbutóxido, terbutanol, lo que estamos haciendo es formar este enolato, y ese enolato ahora va a atacar, ¿qué cosa? La posición 4 de la ciclohexenona, o sea, va a atacar aquí. Y el par de enlace pi-pp carbono-carbono va a dejar una carga negativa en esa posición. De forma tal que lo que obtendremos es esto, ¿sí? Pero fíjense que ahora, en lugar de agregar un protón, ¿qué se agrega en la reacción? Yoduro de metilo. Y entonces, como tenemos un enolato, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos haciendo una reacción de alquilación. Entonces, fíjense cómo en la misma reacción directamente armé dos dobles enlaces carbono-carbono, el que proviene de la adición de Michael más el que proviene de la alquilación. ¿Sí? Los dos enlaces que formé en esta reacción fueron este y este. Lo que quiero que piensen ahora es el ítem 3i, que tiene una pequeña trampa, a ver si logran zafar de la trampa, que es la siguiente. Vamos a trabajar, ¿se acuerdan que yo les dije, los enolatos podían ser enolatos de aldehído, de cetona, de ésteres? Vamos a trabajar con un enolato de un éster. Vamos a hacer eh, la siguiente reacción. Vamos a agregar en un paso de reacción un equivalente LDA, THF, menos 78 grados centígrados. Después vamos a agregar, perdón, terbutóxido, estaba poniendo mal la base. En el ítem 3 sí es terbutóxido, no THF. Hubiese sido lo mismo, pero vamos a poner lo que nos puso, lo que dice estrictamente el enunciado. Terbutóxido, terbutanol, solo un equivalente. Después agregamos este carbonilo alfa-beta insaturado y después agregamos bromuro de alilo. Entonces piensen un poquito qué podría pasar en este caso. Es parecido al caso anterior.
Bueno, lo intentamos a ver si lograron encontrar cuál era la dificultad particular que tenía este ejercicio. Arranquemos, ¿sí? Entonces tenemos este éster que se llama cetoacetato de metilo. ¿Qué hay que acordarse? Fíjense, esto tiene varios hidrógenos enolizables. Tiene el de esta posición y el de esta posición. El del medio, es el más ácido, tiene pK sub A 9. El de la punta tiene pK sub A 19. O sea, siempre si le pongo una base, el que se va a formar es el enolato con el hidrógeno más básico, perdón, con el hidrógeno más ácido. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo pongo terbutóxido de potasio terbutanol, el enolato que se forma es este. ¿Por qué? Porque el hidrógeno ese del medio es más ácido, porque acuérdense que está más estabilizado, porque puede dar resonancia tanto hacia el carbonilo como hacia el carboxilo. Entonces, si ahora agrego este compuesto, ¿sí?, puede funcionar como electrófilo en una adición de Michael. ¿Por qué? Porque ahora este enolato va a atacar esta posición, la posición 4, y el par pi-pp carbono-carbono se va a romper y me va a dejar una carga negativa, ¿sí? Entonces sigo. ¿Qué tendría entonces? Tendría esto, ¿sí? Alguno, tal vez, lo pongo en otro color, sobre esto haya intentado hacer reaccionar el ioduro de metilo en la reacción de alquilación, ¿sí? ¿Cuál es el problema? Acá tenemos un problema, que era donde estaba la dificultad de ese ejercicio. Se forma este enolato, pero fíjense que hay un hidrógeno todavía en esa posición, que es un hidrógeno muy ácido. ¿Por qué? Porque es un hidrógeno que tiene pK sub A 9. Entonces, si bien se forma ese enolato, inmediatamente aparece una reacción ácido-base intramolecular que hace que se transfiera el hidrógeno de esta posición a esta posición y el enolato me queda acá. ¿Todos entienden por qué? ¿Sí? Mientras que este hidrógeno tiene pK sub A9, los hidrógenos de esa posición tienen pK sub A19. Entonces, si tengo hidrógenos disponibles y esos hidrógenos son muy ácidos, me aparece una reacción ácido-base intramolecular. Entonces, ahora sí, cuando pienso en el agregado del ioduro de metilo, ¿sí?, ¿cuál es el enolato que reacciona? Naturalmente este, ¿sí? Ahora, este enolato ataca acá, esto se rompe, y me termina quedando esto. Y este es el producto final, ¿sí? Fíjense que esto proviene de una Michael, mientras que esto, que está acá,
proviene de una alquilación. Lo que tengo que darme cuenta es que hubo una reacción ácido-base intramolecular, porque tenía posiciones más ácidas en esa molécula. Simplemente para terminar un caso del problema 10, que de acá vamos a repasar algo más la clase que viene. Fíjense el problema 11. En el problema 11 vamos a hacer el ítem I, me dice, propongo un método para obtener los siguientes compuestos a partir de estructuras más sencillas. O sea, lo que me dice, piense para atrás. Queremos obtener esto. ¿Se acuerdan que esta dicetona la utilizamos para armar una condensación aldólica intramolecular? Bueno, ahora la queremos obtener. La queremos obtener a partir de productos que sean más sencillos, ¿sí? Entonces, ¿cómo la podemos obtener? Lo que tengo que pensar o lo que me tengo que acordar es que, fíjense, si yo encuentro carbonilos que estén en posiciones 1, 5, eso me tiene que hacer sospechar de una adición de Michael. ¿Sí? Esa es la huella de una adición de Michael, es la pistola humeante. ¿Sí? Entonces ahora lo que tengo que pensar es cómo armo esa adición de Michael. Fíjense que podría pensar en romper ese enlace carbono-carbono y en proponer que en realidad esa adición de Michael podría ser la adición del enolato de la acetona sobre esa posición. ¿Sí? Entonces ahora armo en el sentido sintético la reacción. Digo, tengo la acetona, ¿sí? Hago su enolato. Ahora agrego butenona. Ocurre la adición de Michael. Termino con un protón. ¿Sí? Listo el pollo. Entonces, otra vez, carbonilos separados por 5 átomos de carbono me tienen que hacer sospechar de una adición de Michael. De la misma forma que un carbonilo alfa-beta insaturado me tiene que hacer sospechar de una condensación aldólica. ¿Sí? Entonces, ¿qué vimos hoy? Vimos la reacción de condensación aldólica para obtener carbonilos alfa-beta insaturados y vimos la adición de Michael, donde usamos esos carbonilos alfa-beta insaturados para agregarle un nuevo enolato sobre la posición 4. ¿Sí? Con esto, el ítem I del problema 11, olvídenlo, ¿sí? Ese táchenlo, no lo hagan. Vamos a hacer algún ejemplo más el jueves de esta semana y vamos a avanzar con las reacciones de los enolatos de los ésteres. Así que traten de ir haciendo todos los ejercicios que puedan de esta serie de formación de enlaces carbono-carbono, más que nada para que no se les junten, ¿sí? Así que dejamos la clase de hoy en este punto. Si alguno tiene, paro la grabación, alguna duda, alguna consulta o algo que quiera preguntar, encantado de